Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 6, subtítulo 1. Como ya vimos en nuestro encuentro anterior, la introducción donde nos daba el panorama del capítulo, comencemos de una vez nuestra lectura. Capítulo 6, las lecciones del amor. Subtítulo 1, el mensaje de la crucifixión. Comencemos entonces con nuestro compartir de las imágenes de PowerPoint. Empezamos. 1. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. Recuerda que ya habíamos hablado de ella un poco. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. Muy bien, el tema de la crucifixión es algo a lo que hemos asociado una cantidad de cosas terribles. Si alguien se vio la película de Mel Gibson, ya con eso tiene un panorama realmente desastroso de lo que la crucifixión implica como idea de sufrimiento. Sin embargo, el curso te dice que no se trató de una forma de castigo y te va a proponer que veas la crucifixión desde un ángulo totalmente distinto. Sigue diciendo, no obstante, no se puede aplicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Aquí comienza la manera como el curso te propone que veas la crucifixión. Un ejemplo extremo. ¿Un ejemplo extremo de qué? Sigamos adelante. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Hasta aquí estamos recordando algunas cosas que ya hemos analizado. La propuesta de Jesús de tomarlo a él como modelo. La propuesta de que la crucifixión fue un viaje inútil en el sentido de que él fue quien la realizó para ejemplificar lo que debíamos ser y hacer nosotros cuando nos encontrásemos ante circunstancias difíciles, lo cual no significa que se nos haya pedido ni se nos pida que seamos crucificados otra vez, ni tengamos que sufrir de esa manera. Seguimos adelante con la lectura. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Todo esto no es más que un preámbulo, lo que estamos haciendo en este momento a lo que viene como explicación de lo que es la crucifixión. Verla de una forma diferente, libre de miedo, comprendiendo que Jesús la utilizó como un ejemplo, sí, definitivamente un ejemplo extremo, pero no puede haber incluido una forma de castigo, puesto que Dios no estaba enojado con él, ni tampoco con ningún otro de sus hijos, ¿recuerdas? Seguimos adelante. 3.
Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Y aquí coloqué la pregunta. ¿Sientes que te han estado crucificando? ¿Sientes que llevas una cruz a cuestas con esos hijos, con esa mujer, con ese hombre, con ese trabajo, con esa vida, con esa enfermedad? Sigamos. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Si sientes que te han estado crucificando o que te estás crucificando o que llevas una cruz, déjame decirte que es porque te crees separado de Dios y no estás examinando lo que tú te has hecho a ti mismo. Si has comprendido hasta ahora el mensaje del curso de milagros, sabrás que te está diciendo que todo lo que tú estás viviendo es debido a tu forma de pensar, creer y enfocarte y enfocar tu propia vida. Sigue diciendo, la proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Esta es la forma como estamos moviéndonos, proyectando. Cuando proyectamos hacia afuera, supongamos aquí coloqué la imagen de una cruz, proyectamos hacia afuera y vemos algo terrible. Así que al ver algo terrible, esto nos hace sentir emociones negativas. Aparece la ira. Pero cuando aparece la ira, cuando nos sentimos decepcionados, cuando consideramos que algo no está bien, inmediatamente se da en nuestra mente la idea de la agresión. ¿Recuerdas? Atacar debe estar justificado. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando atacamos? Si no lo has olvidado, inmediatamente el miedo entra en nuestra mente. El miedo a las represalias. Sigue diciendo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. Esto fue lo que jugó dentro de la crucifixión. La proyección de todos esos personajes que se encontraban en ese momento ahí sobre Jesús. Viéndolo como un enemigo, los romanos de Roma, los judíos de su religión. Así que ahí es donde comienzan a proyectar sobre él ideas que evidentemente no eran reales, puesto que solamente había mostrado amor. Pero al proyectar sobre él semejantes ideas, la ira, las emociones negativas dan lugar a la agresión extrema a la que se vio vinculado. Sin embargo, te está diciendo el curso que el significado de la crucifixión es que la agresión de los hijos de Dios contra otro es imposible. ¿Qué qué? Y entonces coloco la cara de ese bebé allí y ¿cómo así que la agresión de los hijos de Dios contra otro es imposible? ¿Acaso no te has visto la película de Mel Gibson? Ok, vamos a comprenderlo. Seguimos al párrafo siguiente. Pero ojo que nuestro párrafo 3 está terminando diciendo que es necesario que tengamos una comprensión cabal o de lo contrario Jesús no podría servirnos de modelo. Así que el párrafo 4 comienza diciendo, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Ok, vamos por partes y utilizando el razonamiento. Efectivamente, los cuerpos pueden ser agredidos y destruidos. Eso fue lo que vimos en la crucifixión. Ok, y entonces, ¿por qué dice que ningún hijo de Dios podría agredir a otro y hacerle daño? Continuemos. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira.
¿Qué has aprendido de un curso de milagros hasta ahora? ¿No ha sido acaso que tu realidad verdadera es que eres espíritu? Que eres un ser eterno, no un ser físico que nació y ha de morir en cualquier momento. Si comprendes que las creaciones de Dios son infinitas y tú eres una creación infinita de Dios y dejas de asimilar tu existencia exclusivamente con el cuerpo, entonces entenderías esta parte y la entenderás. Si el cuerpo no es lo que tú eres, porque se puede destruir y tú, que eres un ser infinito, eres indestructible, y por lo tanto el cuerpo no es real, ¿cómo vas a justificar la ira? ¿Se comprende? No pueden los hijos de Dios agredir a otro hijo de Dios desde la comprensión de la infinitud y los seres espirituales que somos, porque es imposible que haya algún daño sobre lo que tú realmente eres. Y es en ese sentido donde la ira no está justificada y la agresión no se puede dar, puesto que el cuerpo, desde esa perspectiva, no es lo que eres, no es lo real. ¿Entendiste? Sigue. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Qué tremendo, si lo comprendes, vas entendiendo las paradojas del curso de milagros. Jesús utiliza esa imagen precisamente para demostrar que el Hijo de Dios no puede ser perseguido. Por lo tanto, tú no puedes ser perseguido tampoco. Tu ira en las situaciones que parecen extremas para ti, pero que cuando las comparas con la de Jesús no le llegan ni a los tobillos, entonces te debe llegar a la mente la luz de que no tiene sentido tu ira. No tiene sentido que te enojes, que pierdas la paz de ninguna manera, porque no puedes ser perseguido. Primer mensaje importante de la crucifixión. Sigue diciendo, si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Ojo, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando reaccionas con ira ante una situación de persecución? Pues que te estás identificando con un cuerpo y nada más. Te estás identificando, por lo tanto, con lo que no eres. Párrafo 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental tan solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Comenzamos a partir de este momento a ver algunos mensajes de Jesús. Primero esto, somos iguales. ¿Cómo? Ok, desde la perspectiva espiritual en la igualdad fundamental del Cristo. Desde la perspectiva física en el sentido de que podemos usar a Jesús como modelo en vista de que desde la humanidad que vivió nos enseñó cómo podemos elegir y cómo podemos ser felices y tratar a los demás y llevar verdaderamente una vida que nos lleve al despertar. Sigue diciendo, eres libre si así lo eliges de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Tú puedes reaccionar como alguien perseguido, es decir, como una víctima del mundo. Si quieres seguir con tus ideas de víctima, nadie te lo va a impedir. Nadie te lo puede impedir si Dios mismo no lo hace. Pero ojo, a pesar de la crucifixión, Jesús no compartió la interpretación de víctima. ¿Recuerdas por qué? Porque él tenía tan claro quién era que el mensaje de la crucifixión debe quedar absolutamente eclipsado por el mensaje de la resurrección.
Si te gusta la Biblia, si la lees, si perteneces a alguna comunidad cristiana, recordarás que cuando a Jesús lo amenazaron con asesinarlo, él simplemente respondía: podéis destruir este templo y en 3 días lo volveré a restaurar. Continuamos adelante. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarlo. Párrafo 6. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Si reaccionas como que te persiguen, estarás enseñando persecución. Si mantienes con miedo, estarás enseñando que el miedo es real. Sigue diciendo: enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. En lo que has venido aprendiendo, esta es la propuesta que el curso te hace, que llegarás a comprender cada vez más a medida que avancemos. No se te puede atacar. Por lo tanto, desde las nuevas creencias en donde te sientas en total unión con la fuente, en total invulnerabilidad con respecto a los demás, dejarías de estar enseñando miedo y persecución para mostrar inmunidad en tu vida, para mostrar que no tienes absolutamente nada que temer porque estás comprendiendo cuál es tu verdadera esencia. Sigue diciendo: no se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. Sigue mi ejemplo, dice Jesús, en situaciones menos extremas y no desates tu ira. No tienes justificación de enojarte, de deprimirte, de sentirte mal de ninguna manera, porque no eres lo que has creído ser hasta ahora. Eso es lo que necesitas cambiar. Y ojo a ese mensaje importante. A ti no se te pide que seas crucificado o crucificada, porque ese fue el ejemplo que colocó Jesús y no necesita otro ejemplo la humanidad, puesto que ya ese lo abarcó absolutamente todo. No creas que la hay, es decir, justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. 7. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Soy tu modelo de renacimiento. ¿Cómo? ¿Cómo se da ese modelo de renacimiento? Para distinguir en tu mente lo que ya está ahí, lo que realmente hay, porque es lo que de verdad eres tú. Sigue diciendo: Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Así que necesitas no solamente escucharlo y que te suene bonito, debes comenzar a creerlo para vivirlo. Debes comenzar a vivirlo para que los demás lo vean y empiecen a querer ser tan felices como tú lo llegas a ser. Sigue diciendo: mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado.
Jesús sabía que no podía ser abandonado y por eso esa parte donde aparentemente se enoja porque sus discípulos se quedan dormidos mientras él está orando, no podría ser cierto. Y aquí es donde evidentemente también para ti se está dando algo dentro de el aprendizaje que propone el curso de milagros. Y es que notes cuáles son las verdaderas enseñanzas de Jesús, las profundas enseñanzas de Jesús en su vida humana. Párrafo 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. ¡Qué tremendo! Tú no puedes traicionarte a ti mismo realmente porque recuerda que el Cristo que eres es absolutamente inmune a los sueños que pareces estar teniendo. Tú no puedes traicionar a Dios, al Cristo, al Espíritu Santo, porque no dejarás nunca, ni has dejado nunca de ser verdaderamente el Cristo. Sigue diciendo. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. ¿Recuerdas esas palabras de Jesús? En ti he de edificar mi iglesia. Bueno, es en ti. En ti donde está el altar de Dios, donde está la mente con la que Dios se conecta, es donde se debe edificar la iglesia de Dios. Por si no lo sabes, iglesia viene de eclesia, o sea, de reunión. Es una palabra latina. Claro, tú eres el lugar donde Dios quiere reunirse. Es en tu mente donde se da la comunión de Dios con su Hijo. Es allí donde se tiene que edificar, es decir, es allí donde se tiene que hacer el trabajo, donde se tiene que organizar la percepción, donde deben cambiarse esas ideas tan atroces. Continúa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. ¿Ya tú estás inspirando amor? Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Como modelo tuyo, dice Jesús, te evito todo dolor. Si no me sigues, no eres muy sensato, que digamos. 9. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Esta fue la demostración de Jesús. El ataque más atroz, sí, como el de la película de Mel Gibson, tal cual. El ataque más atroz según el ego, según tu ego y el mío, es absolutamente irrelevante. No importaron los azotes, no importaron los escupitajos, las maldiciones, la crucifixión. Todos esos ataques se debieron a las proyecciones de los que lo vieron como un enemigo. Pero fue absolutamente irrelevante porque lo único que estaban haciendo era atacando un cuerpo que no era Jesús. Jesús, como tú y como yo, no había dejado de ser un ser infinito y espiritual. Estaba intentando demostrar de esa forma tan atroz, según el ego, que al Hijo de Dios era imposible asesinar. Recuerda, él lo sabía
y por eso era que se mantuvo tan incólume ante la situación. 10. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Tú puedes aprender de las experiencias de Jesús para despertar. Pero mira también lo que dice. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Si aprendes de las experiencias de Jesús correctamente. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. No solamente puedes aprender de las experiencias de Jesús, también puedes aprender de las experiencias de otros cuando escuchas al Espíritu Santo en ellos, cuando te permites ese compartir del Espíritu Santo que ya habíamos visto anteriormente. Sigue diciendo, eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. 11. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. ¡Qué genial! Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Ese es el quid, esa es la clave. Para lograr aprender de las experiencias de Jesús necesitas los cambios que en tu percepción puede lograr el Espíritu Santo al desatar el sistema de la expiación en tu mente a través del perdón. Si empiezas a percibir según el ejemplo de Jesús, no necesitas, comenzando que no se te está pidiendo, no necesitas repetir una crucifixión, ni más faltaba, ni tampoco tendrías que repetir las experiencias negativas que otros viven en este mundo. Podrías aprender de lo que ellos están viviendo si te permites percibirlas con el ejemplo de Jesús. Sigue diciendo. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. ¿Cuál es que es lo injustificable? ¿Te acuerdas? La ira. Deja de justificar tus reacciones negativas cuando algo no parezca estar saliendo bien. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. La percepción correcta entonces debe estar de acuerdo con el juicio del Espíritu Santo. Y tú sabrás cuál es ese juicio a medida que vayas acercándote al Espíritu Santo para que te indique cómo debes percibir. Mi función, sigue la lectura, consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. ¡Qué bonito! Jesús vive ese caso extremo para que tú, que no estás siendo crucificado, latigueado, alanceado, escupido y levantado en una cruz, puedas salir de cada una de las situaciones que parezcan ser oscuras, complejas o difíciles en tu vida. Sigue la lectura. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. La resurrección es símbolo del compartir. Esa sí se puede compartir, porque cada uno debe despertar para que la filiación conozca su plenitud.
Tú ya decidiste ese camino de despertar y por eso te encuentras aquí. Sigue diciendo, el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Este es el mensaje que quiso Jesús dejar con la crucifixión. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Por eso es que estando en la cruz se acordó de su mamá. Por eso es que estando en la cruz se acordó del valor de la amistad. Por eso es que estando en la cruz bendijo a aquel que parecía estar en el mismo tormento que él, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que desde la cruz no maldijo a nadie. Por eso es que desde la cruz sus últimas palabras al Padre consistieron en, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra manera, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. Ese fue el problema por el cual la crucifixión no se comprendió desde el principio correctamente, porque los apóstoles la vieron como la viste tú cuando seguramente miraste la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Con horror. Qué cosa tan terrible contra un inocente. ¿Qué va? Si no importaba lo que estuviese pasando, Jesús estaba totalmente convencido de que no estaban sino atacando el cuerpo, que no es lo que él era, y en 3 días lo demostraría. Sigue diciendo, no pudieron los apóstoles hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. 15. Estos son algunos ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Ok, así como los apóstoles no comprendieron muchas cosas, a veces nosotros no comprendemos los mensajes de los evangelios, los mensajes de ese fabuloso libro que es la Biblia, simplemente porque tenemos estas ideas negativas acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Y aquí entonces nos va a dar algunos de esos ejemplos, así que continúo la lectura. Si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. Estos son algunos mensajes. Pudo haber dicho realmente Jesús, yo no vine a sembrar paz, sino espadas, cuando él era el príncipe de paz. Cuando le dijo a alguien, cuando alguien te golpea en una mejilla, muéstrale también la otra. Cuando en el ejemplo de la crucifixión no lanzó ninguna maldición contra nadie. ¿Cómo entonces pudo haber dicho también a Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, como si él creyese que podía existir algo como la traición? Sigue diciendo, el castigo que se dijo que infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? No condené a Judas, condenar es imposible. Qué bonito que lo pudiésemos comprender de esa manera. Párrafo 16. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces no estaban completamente listos
para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. Ojo pues, los apóstoles no iban a entender muchas cosas precisamente por lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, por su propia culpabilidad, por la forma como culpaban a los demás, por sentir y ver a Jesús como una víctima, pero recuerda que ya vimos que él no compartió esa visión. ¿Mártires? ¿Para qué? Si con el ejemplo de Jesús era suficiente. Lo que busca es maestros. Y recuerda la forma como Jesús habla de los maestros, que simplemente tú te permitas vivir una vida amorosa y con eso te conviertes en un maestro de amor. Que comiences a dejar de vivir el odio y con eso te conviertes en una maestra de paz. Nadie es castigado por sus pecados. Los hijos de Dios no son pecadores. Solamente si nos asimilamos con cuerpos estaríamos pensando que lo somos. Pero la idea del curso es que empieces a verte a ti misma o a ti mismo como realmente eres. Sigue diciendo, el resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender antes. Cuando yo estoy viendo al otro como que merece castigo es porque estoy descargando sobre él mi propia culpabilidad, mi idea de culpa. ¿Qué hace eso? Como es la proyección, lo percibo como el refuerzo nuevamente de esa culpa. Y entonces, ¿qué hace eso? Refuerza nuevamente la idea del merecimiento de castigo. ¿Y qué hace eso? Me lleva a tener comportamientos poco amorosos con respecto a los demás. ¿Y qué hace eso? Pues lo que hace es que demuestra cuáles son mis creencias y las refuerza también. ¿Se comprende? ¿Dónde tienes que cambiar? En tu mente, que es donde están todas esas cosas metidas. Todas esas ideas de culpabilidad y creencias que no corresponden a un verdadero ser infinito. Párrafo 17. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. Finalizamos esta diapositiva con este mensaje. La crucifixión entonces simboliza el conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Nota esto. No es el conflicto entre el ego y Dios. Recuerda que Dios no está enojado y tú no has arrebatado el reino. Es el conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Ese conflicto que tú tienes interno lo simboliza la crucifixión. No vayas a actuar de una manera no amorosa cuando se te dio el ejemplo de cómo actuar en las circunstancias más extremas que podría haber. Sigamos entonces. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería uno de los pasos para avanzar en mi vida espiritual? Bueno, empieza a desarrollar la capacidad de agradecer para que aprecies a Dios. Él no necesita de tu agradecimiento porque él no tiene ego. Tú eres quien necesita agradecerle para que empieces a apreciar. Sigue diciendo, no se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ella, enseñas rechazo. Ese aprecio que tú demuestres por Dios gracias a la gratitud es algo que te va a llevar a que te aprecies a ti mismo.
Si no lo haces, vas a estar rechazando lo que eres y eso es lo que vas a demostrar o enseñar con tu vida. 18. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Tú tienes ese poder siempre. Por ese poder recuerda que es que estás viviendo las cosas que vives, porque ese poder es la demostración de que lo que hay en ti es exactamente lo que vas a experimentar. Por eso necesitas cambiar lo que hay en ti. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Tú puedes influir en los demás. Claro que sí. Pero tienes que hacerlo desde una creencia y una experiencia llevada realmente. Así como has influido en tu familia para hacerles la vida imposible, así como has influido en otros para lastimarlos, claro que también puedes influir de una forma totalmente distinta y de una manera ilimitada. Mientras más amor, recuerda que es donde se puede compartir realmente. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. Recuerda que ningún rechazo es posible. Se basa en la separación y enseñarlo es creer. Si crees en el rechazo, enseñas rechazo. Y si vives rechazo, pues entonces sigues reforzándolo. Tiene que haber un punto donde le des fin a todas esas ideas. No es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Y el último párrafo, 19. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Ese ha sido nuestro mensaje de hoy en este fabuloso subtítulo. No puedes herir ni ser herido. Tu verdadero ser no puede sufrir ninguna mella. Cuando crees que sí es porque no te estás equiparando con lo que verdaderamente eres y por lo tanto no le estás permitiendo al Espíritu Santo ser ese vínculo entre lo que realmente eres y tu fuente. Si escuchases su voz, sabrías que no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Eso es lo que necesitan oír los demás. Eso que tú estás aprendiendo con el curso. Eso que tú estás comenzando a permitirte, bueno, por lo menos pensar si deseas vivirlo o no. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Si solo percibes eso, que no puedes herir ni ser herido, vas a querer enseñar. Querrás enseñarlo a los demás. Querrás compartirlo con los seres que amas. No olvides, otra vez te repito, que cuando el curso habla de enseñanza, se refiere a que empieces a vivirlo como una experiencia de paz. La mejor forma de enseñar a otros es a través de esa experiencia, que vean esa paz realmente en ti. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos encontraremos en la próxima conexión para hablar del capítulo 6 y el subtítulo 2, la alternativa a la proyección. Gratitud.